Yo soy peruano y aquí nadie me mueve. Poner prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo. 14 de agosto de 2025. Martín Vizcarra, expresidente de la República, cruza las puertas del penal de Barbadillo. Allí cumplirá 5 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, para cientos de miles de familias, su condena moral se dictó mucho antes. Yo tengo mi esposo, por favor, por favor. Entre los años 2020 y 2021, el Perú fue golpeado por el COVID-19 como ningún otro país en el mundo. Esto no fue solo por la agresividad del virus, sino por una serie de decisiones políticas erradas. Solamente podrán salir a las calles lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado las mujeres. Según datos oficiales, más de 250.000 peruanos murieron a causa del COVID-19. Cada dígito de esa gran cifra representa un rostro, un nombre y una historia. La gestión de Vizcarra durante la pandemia se puede resumir en 6 nefastos capítulos: desinformación, compra de pruebas rápidas, una cuarentena inservible y excesiva, distribución de inútiles mascarillas de tela, restricción de pureza del oxígeno y una vacunación tardía. En horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. La pandemia en el Perú no empezó con la imposición de la cuarentena ni con el anuncio del caso cero. El inicio en realidad se dio en enero de 2020 con una carta enviada por la Organización Panamericana de la Salud a la Cancillería del Perú, explicando todos los detalles sobre el peligroso virus que había surgido en Wuhan, China. Sin embargo, en los siguientes meses el Perú tomó una ruta contraria a la del resto del mundo. Tengo entendido en primera persona, la ministra de Salud quería en ese momento manejar y él le dice: yo lo voy a manejar, y esto pasa al ejecutivo, pasa al corazón de presidencia, y quienes manejan la primera parte son ministro de Economía, presidente de la República. La desinformación inició en Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra es recordado como el presidente que hablaba todos los días al país. Entre marzo y julio de 2020, Martín Vizcarra realizó decenas de mensajes a la nación televisados, plagados de cifras incompletas o manipuladas, cambios de criterio y promesas irreales. Se ocultaron reportes internos que advertían que en Lima ya se había alcanzado el 100% de ocupación de camas UCI a fines de mayo. El país avanzaba a ciegas. Las pruebas rápidas fue una de las decisiones más perjudiciales para el país. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Entre marzo y julio de 2020, el gobierno gastó una cifra superior a 105 millones de soles en la compra de más de 5.2 millones de pruebas serológicas, a pesar de que la OMS y expertos nacionales advertían que estas no servían para diagnosticar casos activos en etapas iniciales. Se ha sabido que a pesar de que existían recomendaciones de parte de la OMS para poder comprar, digamos, las pruebas moleculares en lugar de las rápidas, el Estado peruano durante la gestión de la pandemia insistió con las pruebas rápidas, ¿no? A pesar que ya la evidencia científica demostraba que no eran efectivas. Evidentemente ha habido un favorecimiento, ha habido una inclinación, una decisión política. El resultado, miles de personas recibieron diagnósticos falsos y siguieron transmitiendo el virus. A mediados de junio de 2020, el 80% de las pruebas aplicadas en el país eran rápidas, lo que colocó al Perú en la cola de Sudamérica en detección real de contagios. La población va a recordar cuánto promocionó las mascarillas de tela. Vizcarra salía con mascarillas de tela a decirle a la población: hemos comprado millones de mascarillas de tela. Y esto es miserable. En junio de 2020, el Ministerio de Salud distribuyó más de 10 millones de mascarillas de tela en todo el país, presentándolas como un gran logro.
Sin embargo, estudios publicados desde marzo por la OPS y distintos empresarios textiles advertían que las mascarillas de tela no tenían eficacia real frente al SARS-CoV-2. Cada mascarilla entregada era una oportunidad perdida por dar protección real. Pero lo perjudicial no fue solo la confección de estos productos inútiles para combatir el virus, sino a quienes fueron entregados. En el plan de distribución de mascarillas de tela, el gobierno consideró apropiado repartirlas a las poblaciones más vulnerables, personal del INPE y comunidades amazónicas. Conforme se fueron dando las entregas, la mortalidad en esos grupos y en esas zonas empezó a elevarse. Pero lo que nos faltó en abundancia fue el aire. Hasta junio de 2020, el Perú mantenía una norma absurda que exigía 99% de pureza para el oxígeno medicinal, cuando casi en todo el mundo se usaba solo 93%. Esto no solo impidió que cientos de plantas industriales adaptaran su producción de oxígeno para hospitales, sino que favoreció a un oligopolio de fabricantes, concentrando el mercado en su hora más crítica. Es falso que digan que no había información. Había información desde enero. Decide reunirse el ministro de Economía, la ministra de Economía de ese momento, con proveedores y compran pruebas que no sirven para este problema. Las vacunas surgieron como una luz de esperanza. Mientras países como Chile y México empezaron a vacunar en diciembre de 2020, el Perú recibió su primer lote de vacunas chinas Sinopharm el 7 de febrero de 2021. Pero fue recién en julio de 2021 cuando la mayoría de la población se pudo vacunar. Para esa fecha, la curva de mortalidad ya estaba con tendencia a la baja. En medio de la espera, estalló el Vacunagate. Vizcarra y otros 400 allegados, entre funcionarios y familia, se vacunaron en secreto con dosis de Sinopharm. Martín Vizcarra fue vacado y fue vacunado. ¿Sabían esa? Tan diplomáticos y cuidan tanto sus relaciones públicas, fueron generosos con el presidente de la República en ese momento y le dijeron: señor presidente, ya que usted nos va a permitir hacer las pruebas de nuestras vacunas en el Perú, nosotros le ofrecemos vacunarlo a usted y a todo su gabinete. La muerte de más de 250.000 peruanos no fue solo consecuencia de un virus letal, sino de una gestión pública que falló en cada eslabón de la respuesta. Hoy, mientras Martín Vizcarra pisa el penal de Barbadillo, las familias que perdieron a sus seres queridos, que hoy solo les queda una irreparable caja de cenizas, siguen esperando justicia. Es contundente esto. Es contundente y eso es lo peor que ha hecho Martín Vizcarra. Vamos a tener una mesa, la mesa del lagarto, la hemos bautizado con Alfonso Bahía Mato y Carlos Paredes, para poder investigar todo lo que se hizo mal durante la pandemia. Y no mal porque se equivocó, sino mal por su afán de capitalizar personalmente, tanto para protegerse como para robar, seguramente, ¿no? En ese momento en el que, además de la pandemia y estaban todos asustados, él venía, ¿no?, de gobernar luego de haber cerrado el Congreso de la República. Se le alinearon los astros al peor presidente posible y los que pagaron fueron los más vulnerables, las personas que tenían pues mayor, que eran más propensas a sufrir un cuadro grave, fueron contagiadas, ¿no? Porque las pruebas daban falsos negativos, ¿no? Las vacunas no llegaron para favorecer a las chinas de Sinopharm. O sea, 3 meses, en esos 3 meses que se demoró, que no llegaron las Pfizer, que ya estaban ya preacordadas para llegar al Perú, ya, de esos 3 meses, ¿cuánta gente habrá muerto, no? ¿Cuánta gente, además de primera línea? Porque esos eran los que teníamos que vacunar primero, ¿no? A los trabajadores de salud, a los doctores. ¿Cuántos? Es incalculable el daño que se ha hecho en el manejo de pandemia por parte de Martín Vizcarra.